En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos hoy a reflexionar la palabra de Dios en este día jueves sacerdotal, en el que todos estamos invitados a conocer el mensaje del Evangelio. Hoy, mis queridos hermanos, estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, del versículo 28 al versículo 34. También la primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 8 al versículo 15. Esta es una maravillosa lectura para reflexionar en este día jueves. Hoy, mis queridos hermanos, una vez más se acercan al Señor para hacerle una pregunta capciosa, una pregunta con una doble intención, para poner a prueba al Señor. Durante estos 3 días, martes, miércoles y hoy, vemos que al Señor se han acercado para hacerle preguntas, para ponerlo a prueba y para alguna manera a ver si lo podían hacer caer con sus propias palabras. El día martes, encontramos aquí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12 también, se acercan los partidarios de Herodes junto con los partidarios de los fariseos, dice, y le hicieron una pregunta al Señor: ¿está permitido pagarle el tributo al César? ¿Está bien que le paguemos o está mal? Hacían para ponerle una trampa, para ver si lo podían hacer caer y así condenarlo con sus propias palabras. El día de ayer le preguntaban al Señor los saduceos si de verdad existe la resurrección. Esta mujer que estuvo casado con 7 hermanos, cuando los muertos resuciten, ¿de cuál de todos va a ser su esposa? Jesús les dice: están muy equivocados. Dice el Señor: están muy equivocados. Porque cuando los muertos resuciten en el cielo, ya los hombres no van a casar con las mujeres. Allí van a ser todos como ángeles. Pero la pregunta iba con doble sentido para ver cómo podían negar la resurrección que él anunciaba. Y hoy día, un escriba de la ley, un escriba conocedor perfectamente de la ley, le pregunta al Señor cuál es el primero de todos los mandamientos. Este hombre supuestamente, por supuesto que conocía muy bien, era un escriba, era un hombre preparado en la ley, junto con los fariseos, conocía muy bien los mandamientos, conocía muy bien la ley, pero ve a Jesús, una persona joven, un hombre joven, para ser maestro, por eso quiso ponerlo a prueba a ver qué tanto sabía. Siempre ha habido esas personas que quieren poner a prueba a los demás para de pronto ridiculizarlas o para hacerlas quedar mal o para solamente probar que tanto saben.
Y el Señor pues le responde con toda sinceridad y como decía la ley. El primer mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios por encima de todo lo demás. Pero amarlo, dice, con todo su corazón. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es amar al Señor con toda la vida. Ese es el primer mandamiento. No solamente decir yo amo a Dios, sino amarlo con toda la vida, o sea, con todo tu ser. Es lo que nos dice el Señor, hay que amarlo de verdad, no amarlo con hipocresía, no amarlo de palabra, no amarlo de labios para afuera nada más, sino amarlo de corazón, de alma y de fuerza, con todo tu ser. Dice, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque como nos dice San Juan en su primera carta, no puede decir que ama a Dios, pero odia a tu hermano. Dice, sería un gran mentiroso. Porque si no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ve? Entonces, el Señor nos deja claro que amar a Dios significa amar a todos los que nos rodean, incluyendo a nuestros enemigos. El Señor es claro, ama a tus enemigos y haz el bien a quien te persigue. Entonces, queridos hermanos, eso significa amar, es dar la vida, es entregarse completamente, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Amar significa darse completamente, darse totalmente a Dios y a los demás. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos decir yo amo a Dios, pero en el corazón lleno de rencor, lleno de odio con algunas personas. Eso sería una falsedad, eso sería una hipocresía, decir yo amo a Dios, pero tener el corazón a reventar de odio, de rencor, de soberbia, de orgullo contra las personas. Entonces hay que llenar el corazón de amor, y si yo tengo el corazón lleno de amor, entonces yo puedo amar a todo el que se acerca a mí. Y a través de ellos, a través de mis hermanos, yo puedo amar a Dios o simplemente estoy amando a Dios. Entonces, la primera invitación del Señor, amar a Dios a través de mis hermanos, a través de mi prójimo. Pero también, amar al Señor significa hacer su voluntad. Es vivir fielmente con Él, es vivir sus mandamientos, vivir su liturgia, vivir sus mandatos, vivir sus preceptos. Es muy importante. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir que amo al Señor, que amo a Dios, pero no celebro, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía cada domingo. Yo amo a Dios, pero yo no voy a misa. Yo amo a Dios, pero yo no me confieso, por ejemplo. Yo amo a Dios, pero nunca voy a la iglesia. Entonces, estaríamos siendo unos falsos, unos hipócritas, unos mentirosos. Para aquel que dice que ama a Dios, pero nunca va a misa. Nunca tiene tiempo para ir el domingo a misa. ¿Cómo puede decir que ama a Dios si no comparte su sacrificio? Porque eso es lo que celebramos en la Eucaristía, su sacrificio en la cruz. Cada día que celebramos la Santa Eucaristía, cada domingo que celebramos la Sagrada Eucaristía, estamos compartiendo su sacrificio, estamos viviendo su sacrificio en la cruz. ¿Y cómo dice que yo amo al Señor, pero no me uno a su sacrificio? No vivo su sacrificio, no comparto su sacrificio. Y luego no comparto el cuerpo y la sangre que Él me dejó. No podemos decir yo amo a Dios, porque el primer mandamiento significa eso, amar a Dios. Y amar a Dios significa pues dejar todo lo demás. Por encima de todo está el Señor. Por eso dice, por encima de todo. Dice hoy el Señor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Y termina el Señor diciendo, no hay ningún mandamiento mayor que estos. O sea, no hay nada más importante, no hay nada más grande que esto. Entonces, mis queridos hermanos, debemos de tomar conciencia, todos los que escuchan esta reflexión y todos los católicos, debemos de tomar conciencia de la importancia que significa amar a Dios, lo que significa amar a Dios. Amar a Dios no es solamente decirlo de palabra. Cualquiera, un niño que ya comience a hablar, ya puede decir yo amo a Dios. Cualquier persona puede decir yo amo a Dios, cualquier persona creyente. Pero yo amo a Dios. Eso no cuesta nada, no es nada difícil. Pero amar a Dios significa vivirlo, demostrarlo, sentirlo, hacerlo.
Y los católicos no pueden decir yo amo a Dios, pero nunca voy a misa. Eso sería la mentira más grande que podríamos estar diciendo y la hipocresía más grande que podríamos estar viviendo. Entonces, mis queridos hermanos, amar a Dios significa unirnos a Él, compartir su sacrificio, dar la vida por Él como Él la dio por nosotros. Dijo el Señor, no hay amor más grande que el que da la vida por el otro, el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, dice el Señor en San Juan capítulo 15, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, mis queridos hermanos, amar significa cumplir fielmente la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Oh, yo leo la Biblia, ¿y de qué nos sirve leer la Biblia si no la ponemos en práctica? ¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia de memoria si no la vivo, si no la pongo en práctica? ¿De qué me sirve la Biblia pero nunca voy a misa el domingo? Claro, me ayuda mucho la palabra de Dios, pero a la vez, pues no me está ayudando de a mucho porque no la estoy practicando. Entonces, hay que leer la palabra de Dios, hay que alimentarnos de la palabra de Dios, claro que sí, porque la palabra de Dios es alimento para el alma, es luz para nuestro camino, pero por eso precisamente, porque es alimento y porque es luz, tenemos que vivirla, llevarla a plenitud. Y es lo que hoy San Pablo le recomienda a Timoteo precisamente en este capítulo 2 de la segunda carta. Dice, en verdad lo que decimos, si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, dice, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Aunque nosotros le seamos infieles al Señor, Él permanece fiel con nosotros, pero al final, en esa libertad que el Señor nos da, pues tenemos que darle cuentas a Dios. Y es lo que dice San Pablo, dice, esto es lo que debe de enseñar. Aquí hay una bonita invitación que Pablo le hace a Timoteo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos delante de Dios que eviten las discusiones por cuestión de palabra, lo cual no sirve para nada, sino para la perdición de los oyentes. Entonces, no debemos de estar discutiendo. La palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para ponerla en práctica. A veces nos ponemos a discutir con discusiones acaloradas, con debates. ¿Para qué nos sirve si no la vamos a poner en práctica? Si no la vamos a llevar a la vida, si no la vamos a hacer esa palabra de Dios, no la vamos a hacer vida. Pero San Pablo dice, esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse, y predica fielmente la verdad. Esa es la invitación de Pablo y esa es la invitación del Señor, a que nos mantengamos firmes en la verdad y a que prediquemos la verdad. No que discutamos, no tenemos que ponernos a discutir, no tenemos que ponernos a pelear, no tenemos que enojarnos con las personas. No, como católicos que somos, como cristianos que somos, nuestra misión es predicar la verdad. El que la quiera escuchar y la quiera entender y la quiera vivir, está bien. El que no, pues cada quien debe dar cuentas a Dios. Cada quien es libre de aceptar o de rechazar. Pero nuestro deber como católicos bautizados, como católicos confirmados, es alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de los sacramentos, predicar la verdad y vivir la verdad. Lo repito, ¿de qué nos sirve decir yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero nunca voy a misa? ¿De qué nos sirve? Estamos siendo unos mentirosos, estamos siendo unos mediocres, unos hipócritas. No, si yo amo a Dios de verdad, tengo que sacrificar algunas otras cosas para darle ese tiempo a Dios. Yo amo a Dios, pero amo más mi trabajo. Yo amo a Dios, pero amo más mis vacaciones. Yo amo a Dios, pero amo más mi deporte. Yo amo a Dios, pero amo más mis actividades diarias. No, si ama a Dios, de verdad demuéstralo. Y celebra la Santa Eucaristía, que es el sacramento por excelencia, vuelvo y repito, por excelencia, el sacramento que el Señor nos dejó, el sacramento de la Sagrada Eucaristía, porque nos unimos al momento más grande de la historia, que es la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección. Entonces, mis queridos hermanos, amar a Dios significa unirnos con Él en este grandísimo momento, celebrar con Él, vivir con Él su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, es lo que dice el Señor a este joven.
Y este joven terminó, después de que hace esa pregunta con orgullo y con soberbia para poner a prueba al Señor, termina con humildad diciendo, tienes razón, Señor, tienes razón. Es lo que termina este joven diciendo, este hombre diciendo. Dice, muy bien, maestro, tienes razón cuando dice que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, no hay nada más importante que dar la vida por el Señor, amar al Señor, compartir con Él, celebrar con Él, vivir su sacrificio en la Sagrada Eucaristía. Dice Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, dice, porque ya este hombre con humildad aceptó y reconoció que la palabra del Señor era palabra de Dios y que Él en verdad era el verdadero maestro. Él terminó aceptando con humildad esa invitación y esas palabras del Señor. Y por eso el Señor dijo, no está lejos del reino de Dios, viendo que había actuado sensatamente. No está lejos del reino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, este jueves reflexionemos la palabra de Dios. Llevemos con alegría la verdad, como dice Pablo a Timoteo. Vivamos con alegría los mandatos del Señor. Amemos de corazón al Señor, pero demostremos de verdad con nuestras obras que tanto amamos al Señor. Que el Señor me lo bendiga en este jueves. Sigan transmitiendo, llevando este mensaje de salvación a nuestros hermanos. Compartan este mensaje, compartan esta palabra de Dios. Inviten a su familia, al menos el domingo, para celebrar la Sagrada Eucaristía. Vuelvo y repito, no puede haber un católico que no celebre la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? No puede decir que ama a Dios, pero no tiene tiempo para Él, para celebrar y compartir la Sagrada Eucaristía. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Dios me los bendiga, un bendecido día, un feliz día. Continúo orando por las vocaciones, por los sacerdotes, para que cada día hayan más sacerdotes que puedan consagrar, que puedan ofrecer el sacrificio del Señor para la salvación de todos. Señor los bendiga. Una vez más, aquí les habla el Padre Wilson del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Warsaw. Y no se olviden que tenemos la Sagrada Eucaristía a las 6 de la tarde el día de hoy, y también tenemos la adoración del Santísimo Sacramento, la hora santa, para que se acerquen aquí al santuario, que queden aquí cerquita, y celebremos todos juntos la Sagrada Eucaristía y también la adoración del Santísimo Sacramento. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.